Hola, buenos días, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a la conferencia de prensa de la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, hoy el miércoles 1 de junio de 2022. Soy Luciana Viegas, asesora de Asuntos Públicos en la OPS. Contamos con interpretación en inglés, portugués y francés. Pueden accesarla a través del botón Interpretation. Muchas gracias a los periodistas que nos enviaron preguntas con antelación, pero podrán también hacer las preguntas durante la sesión a través del botón Q y A. Recuerden, por favor, identificarse con su nombre y el medio de comunicación al enviar la pregunta. Empezamos hoy con las palabras de la directora de la OPS, la doctora Carissa Etienne, que les actualizará sobre la situación de COVID-19 en la región y hablará de otros temas importantes de salud. Acompañan a la doctora Etienne en la sesión el doctor Marcos Espinal, subdirector interino de la OPS, el doctor Ciro Ugarte, director de Emergencias en Salud en la OPS, y el doctor Andrea Vicari, jefe de la Unidad de Gestión de Amenazas Infecciosas en la OPS. Paso la palabra ahora a la directora y después pasamos a las preguntas. Dr. Etienne, please, the floor is yours. Thank you very much, and good morning. And thank you for joining me for today's press briefing. COVID-19 cases and deaths have continued to rise across our region. Last week, there were 1,087,390 cases and 4,155 deaths reported in the Americas. This represents a 10.4% increase in the number of cases and a 14% increase in deaths. At the sub-regional level, all sub-regions except the Caribbean and Atlantic Ocean islands have seen increases both in cases and deaths. The highest increase in cases was in South America, with a 43.1% increase, and the highest increase in deaths was in Central America, with a 21.3% rise. Cases in the region have been increasing for the past 6 weeks. Now, as the summer holiday season approaches in the Northern Hemisphere and the winter season starts in the Southern Hemisphere, we must continue to be vigilant. We have the tools to prevent the worst consequences of this virus. As cases rise and hospitals get busy, now is the time to use these tools. Our toolkit includes masks and public health measures to slow down the spread of the virus and vaccines to avoid severe diseases and deaths. Our health systems are still recovering from the disruptions brought by the pandemic, but they are now facing another surge of COVID-19 cases, coupled with a growing risk of current public health events, including monkeypox, viral hepatitis, and other respiratory infections. Since the introduction of SARS-CoV-2, influenza cases have been exceptionally low in the region. But this situation started to change in 2022. The flu virus is circulating again, and not just during traditional flu season. Mexico and Peru have seen higher numbers of influenza cases than expected. And Argentina, Chile, and Uruguay have reported more hospitalizations than usual due to influenza. Chile, Paraguay, Brazil, Ecuador, and the Dominican Republic are also experiencing surges of the RSV virus in young children, in some cases leading to hospitalization. Just as we have responded to COVID, we must use all the resources that we have at hand, starting with vaccines. The current flu vaccine used in the Southern Hemisphere reflects the strains circulating now and can provide better protection to all at risk. Brazil and Ecuador kicked off their influenza vaccination campaigns during the vaccination week in the Americas.
At least 15 other countries are launching campaigns to reach the elderly, pregnant people, children, and other vulnerable groups. These campaigns are important every year, but even more importantly this year, as we are facing multiple risks at the same time. Countries should expand surveillance to monitor other respiratory viruses, not just COVID. Most countries have integrated COVID-19 surveillance with efforts to track the influenza virus. We should build on that capacity to quickly identify the different respiratory viruses that are circulating in the Americas. It is important to note that the same public health measures that protect people from COVID-19 also protect people from the flu. But this recent surge represents a risk for our health systems, and we should track hospital capacity closely. Many places are facing the double threat of a potential influenza surge alongside a rise in COVID-19 cases, which will put healthcare workers, the elderly, and pregnant women at additional risk. Some countries are facing a triple threat with the addition of an RSV wave in children. We have the expertise to treat people affected by these viruses, but countries must adjust their capacity and direct enough resources and staff to help our health systems put this knowledge to use and save more lives. This brings me to another point of pressure for health services in the Americas, especially in Central America and the Caribbean. Hurricane season is once again upon us. Climate change has led to an undeniable rise in the frequency and impact of extreme weather events such as hurricanes, unusually heavy rains, and floods in many parts of our region. And while we must do all in our power to slow climate change, we also have to prepare to face the immediate consequences of extreme weather events. The United States National Oceanic and Atmospheric Administration and the Central America Integration System expect to see more storms than average this year, especially in the Atlantic, the Gulf of Mexico, and the Caribbean. This is concerning as it only takes one massive storm to destroy people's livelihoods, cripple our health systems, and lead to countless lives lost. We must prepare early so we are not caught off guard. Many countries already have national plans for extreme weather events. It is time now to revisit these strategies to make sure that they are up to date and to put plans into action. Countries should have a detailed understanding of their risk areas and the likely populations and health facilities which could be affected. PAHO has met with countries to assess risks, to review plans, and to help address vulnerabilities ahead of time. Long-term investments were also made with the support of PAHO's Smart Hospitals program, supporting renovations of health centers in areas that are vulnerable to natural disasters so that they could better withstand crisis events. This approach has been applied across the region and has helped, for instance, the Chateau Bel Air Hospital in St. Vincent and the Grenadines, where they were able to withstand a volcanic eruption, the COVID-19 pandemic, and a hurricane. Whether it is COVID-19, hurricanes, or seasonal respiratory viruses, we must rely on the same health systems to respond and recover. At a time of crisis, our well-being and that of our societies depend on the resilience of our health systems. And that is an important lesson from COVID-19 that we cannot ignore. Heads of state at the 9th Summit of the Americas in Los Angeles from June 8th to 10th will commit towards building
a sustainable, resilient, and equitable future, which includes resilience in health and the economies. We must plan and invest now to deal with the risks of today and better prepare for the challenges of tomorrow. An investment in health is essential to secure everything that we hope for the future of our region: resilience and security, economic prosperity, and the well-being of our people. Over. Thank you very much, Director. Pasamos entonces a las preguntas que recibimos por correo electrónico. Empezamos con el tema de la viruela símica, la viruela del mono. 3 preguntas de Elena Paucar del diario El Comercio en Ecuador. La primera más general, voy a pasar a la directora, entonces traducirla en inglés informalmente. The first question on monkeypox, Director, for you, the question from Elena Paucar from El Comercio. She asks, what are the results of studies by WHO on the possible causes of the recent cases of monkeypox with no epidemiological link with infections in countries where the disease is endemic? Director, please. So thank you for this question. The sudden appearance of monkeypox in several non-endemic countries over a period of few weeks is of itself unusual. Public health experts are beginning to get a handle on how monkeypox is spreading in this latest outbreak. Nonetheless, this outbreak deserves attention. Public health investigations are ongoing in countries that have identified cases, including case finding, the isolation and treatment of patients, and tracing and monitoring of contacts. Countries are ramping up surveillance, so we can expect that the number of cases and affected countries will increase. But from what we know about this virus and its transmission, the outbreak should be containable. Swift action must be taken, however, before the virus can be allowed to establish itself in non-endemic areas. So in response, I have activated PAHO's special emergency procedures to help member states. We are supporting the countries of the Americas in laboratory testing, surveillance, case investigation, clinical management, and infection prevention and control. We are also evaluating the use and availability of vaccines. We are providing public information to health ministries, health workers, and to the population at large on how to keep safe. We are also engaging with communities to develop targeted messages for groups who are most at risk. And as a final point, let me say that, and let me stress that the risk to the general public remains low at this time, but we must be vigilant. Thank you again for this question. Thank you very much, Director. Pasamos a una otra pregunta de seguimiento de la periodista sobre los testes. Pregunta cómo la OPS respalda a los estados con pruebas y acceso a reactivos para testes de PCR para el diagnóstico de la enfermedad, de la viruela símica. Doctor Vicari, por favor. Sí, muchas gracias por la pregunta y me gustaría quizá tomar algunos puntos que ya la doctora Etienne ha mencionado. En este momento, realmente, si tenemos acciones rápidas, seguramente se puede contener también la transmisión. Y creo que esto es seguramente un mensaje muy importante en ese sentido. Y en este sentido, obviamente, también la doctora Etienne mencionó la importancia de que lo que es la vigilancia y también la vigilancia en términos de detección temprana de los casos y después también a que lo que rastreos de los contactos. Y justamente la pregunta apunta a que lo que es también los test de diagnóstico molecular, que son finalmente la piedra miliar, digamos, para poder hacer buena vigilancia y también para después enfocar mucho a que lo que son los rastreos de contacto. Desde varios años la OPS ha venido trabajando con los países, con los laboratorios de los países y tenemos redes muy fuertes de que lo que son los laboratorios de virología, que hemos hablado antes también de influenza, seguramente lo hemos visto también con COVID-19. Y en esta situación no hacemos nada más de aquello que ya hemos hecho otras veces, que es finalmente
proveer a los países también la capacidad de poder hacer un diagnóstico en el país también de este nuevo virus que obviamente no se ha visto en nuestras regiones anteriormente. Los puntos muy específicos, las acciones muy específicas que proveemos es esencialmente desarrollar lo que son protocolos que los países, los laboratorios puedan incluir y también hacer la capacitación, proveer la capacitación a personal que de hecho ya tiene todos los equipos, ya tiene el conocimiento de base y la experiencia también en ese sentido. Entonces es realmente más una capacitación muy rápida sobre lo que es el protocolo específico para el testeo del virus, de la viruela símica. La otra parte que tomará tiempo en los próximos días, tomará lugar en los próximos días, esencialmente poder poner a disposición también de los laboratorios unos reactivos claves. Estas son test que, de hecho, como decía, ya los países saben hacer muy bien. Sin embargo, se necesitan aquello que son unos reactivos claves, específicamente aquello que son sondas y pruebas, iniciadores para hacer este tipo de pruebas que generalmente ponemos a disposición de los países. Entonces, estos reactivos están haciendo en 2 laboratorios de la región, en México y Brasil también. Y agradecemos seguramente mucho el apoyo de estos laboratorios nacionales también y lo vamos después a distribuir a los países. Una vez que los países reciben estos reactivos críticos, haremos seguramente también un control de calidad, que es siempre muy importante para asegurar no solo el diagnóstico, sino que también sea un diagnóstico de calidad. Muchas gracias. Gracias, doctor Vicari. Pasamos a una otra pregunta de Elena. Elena pregunta qué planes hay para la adquisición de vacunas contra la viruela como estrategia de contención en los posibles contactos. Doctor Espinal, por favor. Sí, muchas gracias. Como dijo nuestra directora, que se ha activado ya la gestión del evento y tenemos un grupo que está trabajando en varios frentes. La organización trabaja en varios frentes, como mencionó el doctor Vicari. Lo importante primero, los diagnósticos, la confirmación de los casos, porque vacunar no es vacunar a todo el mundo. Eso debe quedar claro, no crear pánico. La vacuna es limitada. Sin embargo, la organización convocó ayer de urgencia al grupo técnico asesor de la OPS en vacunas y ya las recomendaciones van en camino, como la priorización de trabajadores de salud pública, que están en contacto con los pacientes y personal de laboratorio que maneja el virus, por ejemplo. Se está preparando un plan, el cual va a ser disponible para todos los Estados miembros en cuestiones de los próximos días, y al mismo tiempo se está conversando con los productores de las 2 vacunas, una de segunda generación y otra de tercera generación, que son vacunas recomendadas también en el caso que pueden ser utilizadas para la prevención de la viruela del mono. Pero siempre enfocarnos en grupos prioritarios. Entonces, la OPS trabaja en este plan y será dispuesto a todos los países y al mismo tiempo estamos tratando con nuestro fondo rotatorio para vacunas y con la unidad de inmunizaciones de la OPS y todo el equipo de gestión de incidentes de hacer esto lo más rápido posible. Muchas gracias. Gracias, doctor Espinal. Pasamos a la primera pregunta sobre la situación de COVID-19. Marcos Dueñas de Televisa en México pregunta, ¿existe una variante de especial preocupación actualmente? Doctor Vicari, por favor. Sí, muchas gracias también por esta pregunta. Obviamente el asunto de las variantes del virus que causa la COVID-19 ha sido algo esencial, muy importante también en los últimos años y medio. Y a pesar que quizá haya un poco menos de transmisión en este momento, sigue siendo seguramente una acción muy importante
que los países siguen haciendo y que también como organización seguimos apoyando. Entonces hace parte de una revisión continua y monitoreo de lo que es una diferenciación del virus que de hecho se espera a esta altura en ese sentido. Y quisiera destacar que lo que es básicamente el trabajo del grupo técnico asesor sobre la evolución viral de la OMS, que sigue reuniéndose a intervalos regulares, sigue mirando todo aquello que son los datos que salen también de los países y analizando esencialmente aquello que está pasando. Esencialmente todos los nuevos linajes sublinajes siguen siendo clasificados bajo Omicron, que ha sido esencialmente aquello que ha circulado seguramente desde el final del año 2021. Como decía, todos estos, hay un linaje que se llama el BA.5, que es un linaje que ahora está bajo monitoreo como una variante de preocupación, y esto hace, digamos, parte esencialmente de aquello que es el seguimiento. Esto se está haciendo en particular por aquello que ha sido el hecho que se ha detectado más circulación de este nuevo sublinaje en África, en Sudáfrica en particular, pero también en el Istmo Ibérico más recientemente. El asunto de todo esto, de la variante sigue siendo esencialmente en particular por Omicron, aquello que hemos definido como el escape inmunológico, es decir, la capacidad de estos nuevos linajes o de causar otra vez enfermedades en personas que ya han tenido también una infección previa, también reciente con otro Omicron, o también aquello que puede ser el impacto que pueda tener en la protección que ofrecen la vacuna. Sin embargo, es siempre importante destacar que sobre todo en términos de lo que es la protección de la vacuna, que sigue siendo importante y que sigue siendo recomendada, es el hecho que finalmente uno puede tomar la infección, pero la vacunación, sobre todo si es un esquema completo, va a seguir garantizando, protegiendo contra enfermedad severa. Entonces, quisiera veramente destacar el hecho de cómo el seguimiento de la variante, a pesar que quizá tal vez haya menos transmisión, pero sigue siendo un paso muy importante en que lo que es el continuo evaluación y posiblemente ajuste de la medida que necesitamos tomar y con nosotros juntos, digamos, también con todos los países. Muchas gracias. Gracias, doctor Vicari. Más una pregunta que recibimos en el chat de Blanca Valadez, Milenio, México, sobre las variantes. Blanca pregunta, ¿el linaje BA.5 circulando en México, como está sucediendo en Estados Unidos, representa nuevas olas de contagios? Y de ser así, ¿por qué? Doctor Vicari. Sigo yo, me imagino. Muchas gracias también por esta pregunta. Y creo que ya he mencionado la importancia o el hecho que se está monitoreando justamente este nuevo linaje BA5, sobre todo en base a lo que es las observaciones en Sudáfrica y también en Portugal, España más reciente. Entonces es efectivamente un linaje que está bajo monitoramiento. Sin embargo, quisiera destacar que a la fecha encontramos en el repositorio global de todas las secuencias únicamente 3 secuencias de BA5 para México, ¿no? Y nada más para poner esto en contexto, por Estados Unidos son 531. Entonces, yo creo que no se puede verdaderamente hablar de una ola en México todavía de esto, y tal vez nunca va a ocurrir tampoco, pero como todas las cosas que ocurren con esta pandemia, la pandemia sigue. Y es importante poder monitorear lo que son las diferentes variantes, cómo se van reemplazando y también aquello que pueden tener como causar también. Entonces, creo que es seguramente un punto que seguirá siendo monitoreando, que pero en este momento quizá no debería ser causa de grande alarma en ese sentido. Muchas gracias. Gracias, doctor Vicari. Pasamos a una pregunta sobre las vacunas contra COVID. Empezamos con Daisy Villegas del diario El Universo en Ecuador. Daisy pregunta cuáles son los lineamientos para el segundo refuerzo de la vacuna. Doctor Espinal, por favor.
Muchas gracias. Bueno, lo primero es el primer refuerzo que debe estar. Si va a necesitarse un segundo refuerzo, la recomendación actual del grupo de expertos de la Organización Mundial de la Salud es en casos muy específicos, grupos muy específicos para un segundo refuerzo o cuarta dosis. Principalmente en grupos de personas inmunodeprimidos con situaciones que pueden disminuir sus defensas orgánicas y personas también mayores de 60 años que pueden requerir y estar expuestos a situaciones difíciles como enfermedades que pueden también conducir a inmunodepresión, pero por lo regular si tiene más de 60 años y tiene su tercera dosis, puede también utilizarse el refuerzo. Lo importante es que no es una sola dosis. Primera dosis, segunda dosis, el primer refuerzo, y luego, si la persona está inmunodeprimida, puede ser utilizada, y de acuerdo también a la característica del problema en el país determinado. Pero básicamente esos son los lineamientos para el segundo refuerzo. Muchas gracias. Gracias, doctor Espinal. Pasamos a una pregunta de Melina Ochoa, reportera de 1TV, que recibimos en el chat y por correo también en México. Melina pregunta, ¿la OPS ve un incremento de casos de COVID en México? ¿Cuándo y por qué condiciones podría iniciar una quinta ola de coronavirus en el país? Doctor Ugarte, por favor. Gracias, Luciana. Gracias, Melina. Esta es una pregunta que, por supuesto, se aplica a México, pero también a muchos otros países, como mencionó nuestra directora. La semana pasada tuvimos más de 1 millón de casos y más de 4.000 muertes, con un incremento significativo de casos y de funciones. En el caso de México se observa efectivamente un repunte de casos por tercera semana consecutiva y se registraron 12.000 nuevos casos y un aumento de 5.200 casos, más o menos un 75% respecto a la semana previa, aunque hay que considerar que estos son aumentos relativos, ¿okay? El número de casos comparados con otras semanas de alta transmisión de la pandemia todavía son manejables. Y en ese sentido podemos mencionar que tanto la ocupación general de camas hospitalarias, así como las camas con cuidados intensivos, están todavía con una ocupación del 4% y el 1% respectivamente. Así que debido al incremento de los casos observados en México, pero también en toda la región, es necesario mantener las medidas preventivas y medidas de salud pública. Hemos observado que cuando se relajan esas medidas, aparecen nuevas oportunidades y le llamamos olas, le llamamos incremento de casos, le llamamos a veces, esos incrementos pueden localizarse en ciudades más pobladas, pero también, como se dijo, es un incremento de influenza. De tal manera que esas medidas de protección tenemos que tomarlas en cuenta en contextos que México y otros países también sufren huracanes. Y estos momentos de crisis hacen que las personas puedan trasladarse de un lugar a otro, evacúen y también estén en albergues con un contacto más estrecho. De tal manera que esas medidas son las que debemos seguir implementando. Como lo hemos dicho muchas veces, alguna de esas medidas puede ser que sean vistas por el resto de la población como una medida exagerada. En realidad no lo es. Tanto las medidas de prevención como la vacunación para la influenza y para la COVID-19 son importantísimas. Debemos seguir incrementando la cobertura de vacunación, como lo mencionaba el doctor Espinal, un esquema completo, y para aquellas personas que lo necesitan, que reciban el refuerzo y lo reciban a tiempo, no esperen. Hay vacunas disponibles. Los países están implementando la vacunación. Y si es que ustedes quieren protegerse y también proteger a sus familias, háganlo lo más pronto posible. Muchas gracias.
Perdón, gracias, doctor Ugarte. Pasamos a una pregunta de seguimiento sobre la viruela símica, una pregunta de Jorge Dastis de la agencia EFE en Washington. Jorge pregunta, ¿de qué manera influye la experiencia de la OPS con la pandemia de COVID en la respuesta que se está dando a la viruela del mono? ¿Qué similitudes y diferencias hay entre ambas enfermedades en términos de salud pública? Empiezo con el doctor Espinal, quizás, para contestar. Sí, muchas gracias. Hay similitudes. Y la principal es que la experiencia adquirida con el manejo del COVID ha sido muy rica y la organización ha adquirido una experiencia enorme. Cabe destacar que la organización tiene muchos años de experiencia en manejo de brotes. Entonces, ambas enfermedades ya tienen un manejo de lo que se llama el gerente de incidentes o el grupo que se encarga representando corporativamente a toda la OPS de asesorar a los países con los pilares en la respuesta, en la preparación y todo esto. Entonces, como muy bien dijo la directora, ya asignó un gerente y todo un equipo para el manejo de la viruela símica. Pero también hay diferencias. El COVID se transmite por el aire. La viruela símica es contacto directo. La viruela símica, el riesgo es bajo por lo regular, porque no es una enfermedad nueva. Es una enfermedad que ha existido en lugares en África, donde hay reservorios naturales. Y ahora lo que identificamos es un grupo específico en donde está, por ejemplo, el grupo donde más se ha identificado, que es hombres que tienen sexo con hombres, pero puede haber otros grupos también que puedan, porque no es solamente un grupo, esto es lo que estamos viendo y por eso la necesidad de mayores datos. Sin embargo, la claridad es que por lo regular la diferencia entre COVID y viruela símica es que el riesgo es mucho más bajo e incluso no se recomienda vacunaciones masivas como en el COVID, por ejemplo, ya que lo principal es los trabajadores de salud, el personal de laboratorio y los contactos muy cercanos en algún momento a discutir. Pero tampoco podemos decir que se va a expandir como se ha expandido el COVID y ha causado una mortalidad. La otra diferencia es la mortalidad. La tasa de letalidad es muy baja comparada, por ejemplo, a lo que hemos visto con COVID. Sin embargo, hay cosas que se pueden aplicar y la asesoría al final es a los países y trabajar con ellos para que implementen los planes que se recomiendan y que están en vías de salir ya. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Espinal. Pasamos a una pregunta de Jafar Gibson from the Tribune in the Bahamas. Jafar asks, although there are no confirmed monkeypox cases in the Bahamas currently, what preparations should be taken for its inevitable presence? How concerned should member states be about this outbreak? Which I guess the director answered, but Dr. Ugarte, please, if you could say a few words. Okay, thank you, Luciana. Thank you, Jafara, for this important question also, because from what we know about this virus and the modes of transmission, this outbreak is containable. It was repeated several times during this press briefing, and WHO has issued specific guidelines to help the countries to reduce or contain the spread. So rapid action must be taken before the virus can be allowed to establish itself in both endemic and non-endemic context. So lessons learned, for example, from the eradication of smallpox can and from other emergent diseases must be urgently considered in the light of this evolving event. So countries should be on alert for signals related to patients presenting, for example, with a rash that progresses in sequential stages on macules, papules, vesicles, pustules, scabs, and for close looking at those, the same stage of development of all these progressing dermatology signals and symptoms, we'll see that many may be associated also with fever,
enlarged lymph nodes, headache, back pain, muscle aches, or fatigue. So it is extremely important for the countries also to inform the healthcare workers on these initial signals and take all the precautions from the beginning so the patients would be properly alerted. And then eventually also those patients would be allowed to take samples, and the samples to be sent to the laboratories that will confirm or, or deny the confirmation of the disease. And it's essential to identify these cases very early, and also to look for the secondary cases and effective management of the current outbreak. So any patient with suspected monkeypox should be investigated. As in other previous outbreaks of the new emergent diseases, sometimes having this type of signals may represent that those persons may be discriminated. Please don't do that. It is on our common community and population benefit to early identify those persons. And if one person has those signals, must look for healthcare. And this must be stopped when it is at the earlier stages. We do not have to let it establish in the country. So this is still a common and shared responsibility, and isolation can occur either in healthcare facilities or at home, provided the infected individual can be isolated and cared for appropriately. So it is also a very important issue. All the countries must be alert. The health facilities must be also planning to have those isolation facilities for the persons who come in, at the same time also to take samples and to for early confirmation of the cases. Thank you so much. Thank you very much, Dr. Ugarte. We have one more follow-up question on monkeypox, a technical question about the tests from Priyanka Runwal from National Geographic. Priyanka asks, is a two-step process to confirm a monkeypox infection common across countries? In the US, for instance, several laboratories can narrow down to the orthopox virus family, but only the CDC can currently confirm whether the virus is monkeypox specifically. Dr. Vicari, please. Thank you so much for the question as well. It goes a little bit back to what I already mentioned before about the need of availability of very specific reagent, in particular primers and probe for the PCR methods. So obviously it is more available, readily available, what is really the generic PCR for orthopox viruses, but it's not so available what is a specific PCR for monkeypox virus. And that's essentially the situation. Many countries have the capacity of detecting generic orthopox viruses, but they cannot really do the confirmatory test for monkeypox viruses. So the issue is not so much about training and capacity of the teams, not even of equipment, because the PCR equipment are available pretty throughout the region, but it's really about the availability of specific reagent of probes and primers really to start if you want the testing. And that's essentially the issue in that sense for that specific point. And it's exactly what we are doing in this, as I mentioned before, developing protocols, training the colleagues in the countries, but as well the need of distributing essentially these key reagents in order to really establish what is the specific capacity with PCR methods to detect the monkeypox viruses. Thank you, Dr. Vicari. We stay with you for two follow-up questions on the flu. The first in English from Ari Daniel, National Public Radio. Ari asks, why are we seeing such a surge in influenza throughout the region? To a large extent, is actually expected. I mean, obviously, with what we have gone through the COVID-19 pandemic, there was quite a bit of measure in place
that for public health measure and as well so for social distancing, that they have a huge impact as well in the transmission of other respiratory viruses, including the influenza virus. So at the same time, there has been as well the disruption of international travel. And if you want the season in terms of influenza, it really depends on the constant reintroduction of new influenza viruses every season, essentially, that essentially they can as well evade as what is available in terms of immunity throughout the population. So what we are seeing, I will say, is actually in line of what we expected after over a year and a half, where we had basically no transmission or transmissions that were really historically at the bottom, in terms of levels. And it's essentially what we would expect. It will depend and vary really from one place to the other one as well, depending on the seasonal factors that are typical with seasonal influenza in that sense. So overall is something that is expected. I would not qualify it as historically high, absolutely not. I think it is really getting back in line to what we have seen to the constant surveillance by the countries as well, it seems at least for the last 10 years in that sense. Thank you. Thank you very much, Dr. Vicari. Más una pregunta ahora en español desde México sobre la influenza. Patricia Rodríguez del grupo Imagen México pregunta, México está registrando más casos de influenza de los que se esperaban. ¿Nos podría precisar en qué porcentaje están aumentando y si este incremento podría complicarse con un repunte de contagios de COVID-19? Doctor Vicari, por favor. Yo creo que esta es una pregunta, agradeciendo la pregunta, seguramente el doctor Ugarte anteriormente ya ha tocado bastante en detalle a lo que es la situación de México, entonces no quisiera entrar demasiado en detalle más en esto. Nada más por destacar que finalmente el aumento de los casos sí existe, pero no es algo que en términos históricos excesivamente, como decía, sobre el arco de varios años. La otra parte que quisiera destacar que lo que siempre monitoreamos a lo que es la circulación de la influenza en base a varios indicadores, por ejemplo, también a lo que es los casos de enfermedades tipo influenza, es decir, casos ambulatoriales, versus también a lo que son casos de infecciones respiratorias agudas. Esos son los casos hospitalizados. Y en ambos de estos indicadores, la situación en México en semana más reciente ha regresado totalmente a la normalidad. Entonces, seguramente podemos proveer también el enlace a los datos específicos que tenemos en nuestra página institucional y que finalmente apuntan también a lo que ha sido un trabajo de muchos años en aquello que la vigilancia de la gripe, de otro virus respiratorio, en la cual ahora se está integrando también seguramente COVID-19. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Vicari. Pasamos a dos preguntas sobre un otro tema, la hepatitis aguda grave de origen desconocida. Tenemos una pregunta de México, dos preguntas de México. La primera, creo que Blanca Valadez de Milenio. Puse la pregunta en el chat. Blanca pregunta respecto a la hepatitis aguda infantil en México. ¿Hay casos confirmados? ¿Cuántos hay en el territorio? Doctor Espinal, por favor. Sí, muchas gracias por la excelente pregunta. Hay unos 650 casos confirmados en el mundo, no confirmados, probables en el mundo. Porque no pueden ser confirmados porque todavía no conocemos la causa y la etiología. Entonces son probables. Además, no se ha determinado que sean debido a virus por hepatitis A, B, C, D o E, que es lo normal que ocurre rutinariamente. Entonces, todavía seguimos con las investigaciones para determinar la causa. Por lo tanto, deben ser llamados casos probables. En la región de las Américas tenemos unos 242 casos probables y de los cuales México tiene unos 10 casos probables que han sido reportados. Entonces, también tenemos casos probables en Argentina, Canadá,
Brasil, y hay casos bajo investigación. Por el momento no tenemos todavía la causa, se ha postulado la causa de un posible virus, el adenovirus, pero todavía debemos colectar los datos y tener más evidencia para poder determinar la causa de esto, y con esa razón lo llamamos probable. Muchas gracias. Gracias, doctor Espinal. Y perdón, la pregunta creo que fue de Melina Ochoa de 1TV y no de Blanca, porque tengo una pregunta de seguimiento de Blanca sobre la hepatitis en niños, la hepatitis infantil. Una pregunta de seguimiento, si podríamos comentar si es tan difícil llegar a un diagnóstico. Quizás, doctor Vicari, puedes decir algunas palabras. Sí, muchas gracias por esta pregunta también. Continúo un poco también a lo que era la explicación de parte del doctor Espinal, ¿no? El hecho que finalmente estamos frente a un evento que está bajo investigación, que finalmente, a diferencia de que lo que es el virus de la viruela símica o de COVID-19, no sabemos exactamente a qué es lo que estamos buscando en ese sentido. Entonces creo que es importante destacar un poco la diferencia entre los diferentes tipos de eventos que hemos considerado hoy en día. Entonces, hay varias hipótesis bajo investigación, y destaco verdaderamente la palabra investigación en ese sentido, que podrían también tener causas que pueden ser otros virus, que pueden ser también medicamentos, que pueden ser también otros tipos de causas. Y entonces todas estas diferentes hipótesis están verdaderamente investigadas en diferentes países bajo un amplio abanico de investigadores por esto. Aquello que yo quisiera también destacar que finalmente también en la normalidad, lamentablemente, esperamos encontrar hepatitis agudas severas en el niño, y muchas de estas también no tienen explicaciones porque lamentablemente no se pueden investigar completamente en ese sentido. Un punto tal vez de esta situación que es importante es también destacar si estamos viendo estos casos más a menudo, más frecuentemente que en la normalidad, porque esto también no es solo buscar algo que, como decía, está bajo investigación, es también saber si este tipo de hepatitis severa, aguda en niños sin causas claras, si están ocurriendo más frecuentemente. Y en ese sentido, la evidencia no es conclusiva tampoco. Si bien hay datos en el Reino Unido que indican que podrían ser más frecuentes, esencialmente la mayoría de los otros países no hay evidencia que concluya de una frecuencia más alta de este tipo de casos. Obviamente, cualquier tipo de hepatitis severa, aguda en niños puede también causar el trasplante hepático y también lo que puede ser la muerte, que son siempre eventos que obviamente para nosotros son siempre muy lamentables, tristes, pero es también importante recordar que este tipo de casos ocurren también, y lamentablemente no siempre se ha tenido una explicación para ellos. Muchas gracias. Gracias, doctor Vicari. Tenemos más una última pregunta sobre el tema de la hepatitis infantil de Mónica Garduño, reportera de Televisa en México. Mónica pregunta: una hipótesis de la revista The Lancet sugiere que la hepatitis infantil aguda tendría como cofactor la existencia del COVID-19 en los menores. ¿Qué sabemos sobre esto? Doctor Espinal, por favor. Muchas gracias, Mónica, por la importante pregunta. Como muy bien dices, es una hipótesis y no está totalmente demostrado ni demostrado. Todavía necesitamos más datos. La hipótesis se basa en la existencia de un superantígeno que es generado por infección de COVID previa. Sin embargo, no se ha detectado, a pesar de que se han detectado casos de COVID en algunos de estos niños afectados, no es la gran mayoría. Entonces, por ahí un poco la hipótesis no tiene mucho asidero para poder concluirla. Sin embargo, es parte de las investigaciones que se están haciendo por los centros de investigaciones, y esperamos las conclusiones finales
de esta investigación, ya que es una hipótesis y no podemos concluir que se debe a esto. También se ha tratado de hablar de la hipótesis de las vacunas, pero la mayoría de estos niños de menos de 5 años no estaban vacunados con vacunas del COVID porque no es una vacuna que se ha autorizado de inicio. Así que esperar, no desesperarnos para poder determinar los resultados de estas investigaciones y entonces ya se diseñarán las recomendaciones más pertinentes. Lo importante es que los países continúen evaluando los casos, los reporten y preservar las vidas, evitar las muertes, consultar a sus médicos, las familias, ante el cambio de color de la piel, ante diarreas y todo este tipo de cosas. Así que es lo importante y la recomendación. Las investigaciones deben continuar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Espinal. Llegamos al final de nuestras preguntas, pero paso la palabra ahora a la directora, que va a decir algunas palabras finales sobre la Cumbre de las Américas que llevará a cabo en la próxima semana en Los Ángeles. Director, Dr. Etienne, over to you. Thank you. Thank you very much. And yes, the Summit of the Americas will take place next week in Los Angeles. And this 9th summit, as usual, brings together heads of states and ministers of foreign affairs, ministers from other sectors as necessary, but also importantly, the heads of international organizations that serve this hemisphere and civil society and other groups. And this year, the summit will be looking at several agendas, including climate change, building resilience in health and the economy, among others. We see, however, that this is an opportunity for the heads of state to discuss the importance of building resilient health systems as part of health security that can recover the public health gains that we lost because of the COVID-19 pandemic and ensure better pandemic preparedness in the future. But very importantly, the summit is an opportunity to place health at the very center of national rebuilding efforts to strengthen economies, to expand social protection, to increase investments in health, and use innovation to expand health systems and services. So PAHO, we are part of the Inter-American system. We have served as the public health experts for the Organization of American States in their preparation for the summit. And you would know that this summit is being chaired by the United States of America, but it is within the Organization of the American States where the Secretariat there also is engaged very closely with the summit. So yes, I will be in Los Angeles to engage with heads of state and their delegation on a range of public health priorities. And these include the expansion of manufacturing capacity for vaccines, medicines, and other health technologies, rebuilding the health and care workforce, and highlighting the intersections between health and climate change so countries can be better prepared for the inevitable future pandemics. PAHO wants to help ensure that the region of the Americas increases national investments in universal health, public health security, and pandemic preparedness. The Summit of the Americas is a venue in which governments can place health squarely at the center of recovery and building, leaving no one behind. And that's what PAHO has on its mind in terms of our participation. And let me say that there is not a moment to lose. Thank you so much for joining us for this press briefing, and we will see you in the next 2 weeks. I hope that some of you will be able to cover the Summit of the Americas. Thank you for joining us. Thank you very much, Dr. Etienne, Director, for those final words. A los periodistas y colegas, muchas gracias más una vez por la participación. Ahora hemos llegado al final de la sesión de hoy. Planeamos la próxima rueda de prensa dentro de 2 semanas, pero claro, siempre queden atentos a los avisos que enviamos por correo electrónico. Estamos claros
el equipo de los medios estamos a disposición para cualquier pregunta de seguimiento y pueden enviarlas a nuestro correo mediateam @paho.org. Y claro, pueden encontrar más informaciones también en nuestra página web. Muchas gracias más una vez por conectarse. Una buena semana o 2 semanas y hasta la próxima vez. Muchas gracias.